Hace casi 39 años, una serie de explosiones sacudió la planta nuclear de Chernóbil en Pripyat, a solo 65 millas de la capital ucraniana, Kiev. Las explosiones liberaron entre 50 y 185 millones de curies de partículas radiactivas, contaminando Bielorrusia, Ucrania, Rusia y partes de Europa. Millones estuvieron expuestos a radiación y casi 404.000 personas fueron reubicadas de zonas contaminadas. El incidente es visto como el peor desastre nuclear y una de las mayores manchas en el legado de la Unión Soviética. Sin embargo, la Marina rusa podría estar coqueteando nuevamente con una catástrofe, potencialmente comparable o incluso peor que Chernóbil. Incluye buques de guerra nucleares, especialmente el almirante Nakhimov. La navegabilidad de esta clase de embarcaciones, o más bien, la posible falta de ella, junto con su fuente de energía altamente volátil, ha llevado a que se les apode como Chernóbiles flotantes a lo largo de los años. Las preocupaciones resurgen por la versión actualizada del almirante Nakhimov que volvió al mar. El Nakhimov ha sido promocionado como un nuevo tipo de superarma rusa y está destinado a convertirse en el buque insignia de la flota rusa. Pero siguen existiendo dudas sobre su seguridad, su potencia y el espectro de un desastre tipo Chernóbil que podría ocurrir en cualquier momento. Analicemos por qué es importante el regreso del almirante Nakhimov. Por primera vez desde 1997, el crucero de batalla nuclear almirante Nakhimov de la Armada rusa vuelve a navegar por sus propios medios. Tras 28 años de reparación y modernización, los dos reactores nucleares del crucero de batalla de 28.000 toneladas volvieron a funcionar a inicios de 2025. Se espera que el buque de guerra sea el próximo insignia de la flota rusa, sustituyendo al Piotr Veliki o Pedro el Grande. Los dos buques de guerra son los únicos sobrevivientes de la clase Kirov de cruceros pesados de misiles guiados nucleares de las armadas soviética y rusa, conocidos en Rusia como Proyecto 1144 clase Orland. Siguen siendo los buques de guerra de combate de superficie más grandes y pesados en operación activa en el mundo, si no los más efectivos. Entre todas las clases de buques de guerra modernos, son los segundos en tamaño, solo detrás de los grandes portaaviones. Su aparición en 1979 fue clave para que la Marina de Estados Unidos reactivara los acorazados Iowa en los años 80. Es justo decir que la clase no cumplió su potencial. La comisión original era para 5 barcos. Al final, se construyeron 4 y el buque de reconocimiento de señales, 33 Ural, un barco de mando y espionaje que usó el casco Kirov, pero con superestructura y armamento distintos. Más adelante explicaremos por qué el buque de reconocimiento de señales, 33 Ural, fue considerado desastroso. El Kirov, barco principal de su clase, se construyó en 1974 en el astillero Baltisky de Leningrado y fue comisionado en diciembre de 1980. Cuando el barco apareció, la OTAN lo llamó Balcom 1, abreviatura de Baltic Combatant 1. Pero el Kirov sufrió un accidente de reactor en 1990 en el mar Mediterráneo durante su segundo despliegue. Las reparaciones nunca se llevaron a cabo debido a la falta de fondos y a la caótica situación política en la Unión Soviética en los años 90. En 1992 fue reservada y renombrada Almirante Ushakov. Tras su baja en 2010, la Marina rusa planea restaurar y reactivar todos los barcos clase Kirov, lo que daría al renovado Almirante Ushakov una nueva oportunidad. Sin embargo, solo 2 años después se informó que estaba más allá de toda reparación, y en 2021 el Almirante Ushakov fue desmantelado. El almirante Lazarev, segundo de la clase Kirov, fue comisionado en 1984. Originalmente se llamaba Frons, pero fue renombrado al mismo tiempo que el Kirov se convirtió en el almirante Ushakov. El barco quedó inactivo en 1994, fue dado de baja en 1999 y enviado a desguace en 2021, proceso que terminará a finales de 2025. En el caso del almirante Ushakov y el almirante Lazarev, los reactores estaban tan críticos que los rusos consideraron demasiado difícil, costoso y peligroso retirar el combustible y repararlos. El tercer barco clase Kirov en ser comisionado fue el almirante Nakhimov, nombrado Kalinin en 1988 y renombrado junto a los demás en 1992. Tras varios retrasos, el cuarto barco Kirov, Yuri Andropov, se terminó en 1998, 12 años después de iniciar su construcción. Se convirtió en el Piotr Veliki en 1992 y, como mencioné antes, todavía opera como el buque insignia de la flota del norte de Rusia. El último barco de la clase Kirov iba a llamarse Almirante de la Flota de la Unión Soviética, Kuznetsov o Sasinsky, luego Revolución de Octubre y finalmente solo Kuznetsov. Al final, no hizo diferencia.
en parte por los retrasos en la construcción de Piotr Veliki. El barco y el proyecto se desecharon en 1990. Pero antes de que el desafortunado buque de reconocimiento de señales 33 Ural Super Spire, basado en la clase Kirov, fuera construido, no se sabe si las desgracias del barco fueron por mal diseño y fabricación, o, de manera más fantasiosa, de alguna manera provocó la ira de un panteón de dioses del mar. Pero si algún barco era un Chernóbil flotante esperando a suceder, era este. Y al igual que el recién relanzado almirante Nakimov hoy en día, el Ural estaba destinado a darle a Rusia una ventaja de alta tecnología en el mar. La idea era construir un enorme barco de reconocimiento propulsado por energía nuclear, diseñado específicamente para navegar miles de millas hasta el sitio de pruebas de misiles de Estados Unidos, en el atolón de Kwajalein, en la parte más remota del Océano Pacífico. Permanecería meses recopilando datos electrónicos para ayudar a los rusos a descubrir las armas secretas de Estados Unidos. La construcción inició en 1989 y el Ural estaba listo para su primer viaje del astillero del Báltico a Vladivostok. Menos de 2 años después, el Ural, con casi 900 pies de largo, 100 de ancho y 34.640 toneladas de desplazamiento, era indiscutiblemente enorme. Requirió una tripulación de 1.000 personas. Sus reactores nucleares gemelos generaban, en teoría, 171 megavatios como una pequeña planta de energía civil. Toda esa energía estaba destinada a impulsar el barco a una velocidad de 22 nudos, mientras alimentaba uno de los conjuntos más densos y complejos de radares, radios y dispositivos electrónicos de escucha jamás puestos en el mar. Sin embargo, el Ural nunca llegó ni cerca de Kwajalein ni a ningún lugar donde su amplio conjunto de tecnología pudiera ser utilizado para su propósito original. Por suerte, las autoridades soviéticas y rusas nunca quisieron arriesgar el Ural en una misión real, lo cual quizá fue positivo. El barco atrajo desastres desde que comenzó a operar en diciembre de 1988, con problemas casi inmediatos. Al llegar el Ural a Vladivostok tras su viaje por Europa y el sudeste asiático, el muelle especial aún no estaba listo. Se vio obligado a anclar en la bahía y comenzar una larga batalla contra la corrosión y el fallo de la maquinaria, que tenía que permanecer en funcionamiento mientras estaba anclado para alimentar los sistemas que daban soporte a la enorme tripulación. En el verano de 1990, un incendio dañó gran parte del barco. En otoño de 1991, una fuerte tormenta soltó el barco chamuscado y lo arrastró mar adentro, casi estrellándolo con sus reactores contra un islote rocoso. Al año siguiente, el Ural seguía incapacitado en Vladivostok, cuando un depósito de municiones a solo 1 milla de distancia explotó accidentalmente, llenando la base naval y los barcos atracados de proyectiles y metralla. La tripulación movió el barco fuera de peligro usando un remolcador y su fuerza, logrando escapar por poco de otro incidente nuclear. Para ese entonces, la Unión Soviética se había derrumbado, llevándose consigo la industria de construcción naval de Rusia. El Kremlin no podía permitirse pagar ni siquiera el entrenamiento y despliegues rutinarios, mucho menos los muchos millones de dólares en reparaciones que requería el Ural. El barco en Vladivostok comenzó a llenarse de agua y escorarse 5 grados, problema que varios intentos de reparación no resolvieron. Para evitar que se soltara durante otra tormenta, los trabajadores del muelle finalmente tomaron la medida extrema de soldar físicamente el enorme barco al muelle. El Ural no solo era un riesgo nuclear inminente, también era un destino difícil. Algo, quizá radiación, mató tan rápido a todas las ratas en el viaje inaugural que no alcanzaron a abandonar el barco. Sin embargo, muchos de los tripulantes que estuvieron expuestos a lo que mató a las ratas sí lo hicieron. Tras 1 o 2 años de un servicio incómodo y peligroso en el desafortunado barco y ante la negativa a traslados, muchos tripulantes se arrojaron al mar y nadaron a la orilla. La tripulación del Ural bajó a 100 marineros solo el 10% de la original, acelerando su decadencia. En 2002, la Marina rusa retiró al Aral y pasó casi 10 años buscando cómo deshacerse del barco. No querían exponer ninguno de los muchos secretos militares a bordo. Finalmente, en 2010, fue enviado al astillero Sveyeda del Lejano Oriente para su desmantelamiento, el cual se completó en 2018. Ese fue un posible desastre nuclear ruso en el mar que el mundo ya no debía temer, pero no es el único. La mayoría ahora yace en el fondo del océano. En la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética construyeron más de 400 submarinos nucleares. A 60 millas de la frontera con Noruega, el puerto ártico de Murmansk y sus bases militares fueron la base principal de la Marina Nuclear y rompehielos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y, por supuesto, su combustible gastado radiactivo. Las consecuencias se hicieron evidentes tras la caída del telón de acero. En 1982, 661.000 toneladas de agua tóxica de una piscina nuclear se filtraron al mar de Barents en la bahía de Andriyeva. El combustible de más de 100 submarinos se almacenaba en contenedores oxidados al aire libre.
Por miedo a la contaminación, Rusia y países occidentales realizaron una gran operación para desmantelar 197 submarinos nucleares soviéticos, retirar las baterías de estroncio de 1000 balizas y eliminar combustible y desechos de la bahía de Andreva y 3 sitios costeros peligrosos. Es un buen inicio, pero aún hay desorden nuclear ruso en los océanos por limpiar. Un estudio de viabilidad de 2019, realizado por un consorcio internacional de seguridad nuclear, encontró 18.000 objetos radiactivos en el Océano Ártico, incluyendo 19 embarcaciones y 14 reactores. Aunque la radiación de la mayoría de estos objetos ha bajado por el sedimento acumulado, el estudio halló que 1.000 aún presentan altos niveles de radiación gamma penetrante. El 90% de eso está en 6 objetos rusos. 2 submarinos nucleares, 3 compartimentos de reactores de submarinos y el del rompehielos Lenin, todos se hundieron. Uno de ellos es el K-27, que alguna vez fue conocido como el pez dorado por su alto costo. Los reactores experimentales enfriados por líquido del submarino de ataque, de 360 pies de largo, fueron un problema serio desde su lanzamiento. Uno se rompió y expuso a 9 marineros a dosis letales de radiación. La Marina rellenó el reactor con asfalto y lo hundió al este de Novaya Zemlya. A solo 33 metros de profundidad, el K-27 fue hundido tras instalar medidas de seguridad para evitar que el naufragio se rompa hasta 2032. Lamentablemente, no ocurre así con el K-159. Este submarino de ataque clase November, de 350 pies, se hundió repentinamente, enviando 1.760 libras de combustible de uranio gastado al fondo marino. Debajo de las rutas de pesca y navegación al norte de Murmansk, Tomás Nilsson, editor de Barents Observer, comparó los submarinos con un Chernóbil en cámara lenta en el lecho marino. La Corporación Estatal de Energía Nuclear de Rusia, Rosatom, tiene la intención de sacar estos restos antes de 2035, como lo hizo con el submarino de ataque de primera línea Kursk, que tristemente se hundió con sus 118 tripulantes en agosto de 2000. Nunca se ha hecho una limpieza nuclear de ese tamaño en el mar, menos en aguas heladas y turbulentas como el mar de Barents. El riesgo de desastre sigue alto, y Rusia intensifica sus planes nucleares navales en vez de detenerlos. Avanza en la construcción de rompehielos nucleares para el Ártico. En 2010 lanzó otra embarcación, pronto apodada el próximo Chernóbil flotante. El académico Lomonosov es una planta nuclear flotante. 21.500 toneladas sin propulsión, con 2 reactores KLT-40S, modificados tipo rompehielos nucleares que generan 35x, 2 megavatios eléctricos o 150 por 2 megavatios térmicos. En septiembre de 2019 llegó a su ubicación en Chukotka, donde suministra cerca del 60% de la energía regional. Durante el peligroso viaje de 5.400 millas por el Ártico desde San Petersburgo, donde fue construida, surgieron fuertes alarmas por el posible desastre. Ahora surgen preocupaciones similares sobre el almirante Nakimov. ¿Será este gran barco, futuro buque insignia de la Armada rusa, otro Ural? Para ser justos, durante casi 3 décadas de reparaciones y modernización, ha recibido mejoras importantes tanto en características ofensivas como de seguridad. El barco alcanza 31-32 nudos y gracias a la energía nuclear, tiene autonomía casi ilimitada y hasta 60 días en el mar. Se informa que la tripulación es de aproximadamente 710 a 744 personas, con la capacidad de embarcar un grupo aéreo de 3 helicópteros, Ka-27, Ka-29 y Ka-31. Como con el Ural, los detalles exactos siguen siendo secretos. Los informes indican que instalaron 10 lanzadores verticales universales cada uno para 8 misiles calibre NK, UON y X. Algunos informes también mencionan la inclusión de misiles hipersónicos Zircon. Fuentes rusas también han informado que la configuración final podría incluir hasta 176 celdas de lanzamiento vertical, divididas entre 80 armas antisuperficie y 96 antiaéreas. Eso es ambicioso. El superdestructor tipo 55 de China cuenta con 112 celdas de lanzamiento vertical. Un destructor Ali Burke Flight 3 tiene 96 celdas y un crucero Ticonderoga 122. Los destructores furtivos, clase Zumwalt de la Marina de los Estados Unidos, actualmente tienen 80 celdas. El almirante Nakimov recibió nuevos radares y un cañón principal. El cañón AK-130 de 130 milímetros soviético fue reemplazado por el moderno AK-192M del mismo calibre. El crucero también incorporó sistemas de defensa aérea avanzados como Ford-M y Pantsir-M y equipos antisubmarinos Packet NK y Otbet.
Estas mejoras se suman a la capacidad existente de operar helicópteros de la serie Ka-27 desde su hangar y cubierta de vuelo, lo que permite la coordinación de operaciones antisubmarinas de largo alcance. Aún hay dudas sobre qué sistemas de armas y características se instalaron y su efectividad. El relanzamiento del almirante Nikimov en verano de 2025 ocurrió tras varios retrasos. El barco había estado en dique seco en el astillero Sevmas, en la ciudad portuaria de Severodvinsk, en el Mar Blanco. Desde que salió al mar en 1997, los trabajos reales comenzaron hasta 2014. La finalización del trabajo, prevista para 2018, se pospuso primero a 2019 y luego a 2020. En 2017, TAEOCS informó que el almirante Nakimov estaría listo en 2021. En 2021, se informó que el buque de guerra no estaría en servicio antes de 2023 y en 2022, el astillero 2024. Ahora finalmente está listo para las pruebas en el mar. Estos retrasos implican la instalación de armamento avanzado, haciendo de esto una nueva superarma naval rusa. ¿O implica que podrían seguir los problemas tipo Ural y el riesgo de un desastre nuclear en el mar o puerto aún nos amenaza? El tiempo dirá. Si tiene el armamento que dicen, sería una presencia naval intimidante. Por ejemplo, Ucrania en el Mar Negro y, en parte, los hutíes en el Mar Rojo lo han demostrado. En la era de los ataques, los vehículos aéreos no tripulados, los drones navales y los misiles hipersónicos, ¿realmente algún barco está seguro y puede ser defendido? Por lo menos, el lanzamiento de un nuevo acorazado ruso de propulsión nuclear probablemente signifique la retirada de otros 2 posibles Chernóbiles flotantes de las aguas. Además de liderar la desactivación del Piotr Veliki, el lanzamiento del almirante Nakimov también le ha dado a Rusia luz verde para dejar de lado su problemático y largamente atracado portaaviones, almirante Kuznetsov. Mientras tanto, los planes para una nueva clase de superdestructores de propulsión nuclear para reemplazar al almirante Kuznetsov han sido archivados. A diferencia del almirante Nakimov, el Piotr Veliki solo recibió una modernización menor y aún usa armas y sensores soviéticos. Ambos cruceros de batalla iban a recibir la misma remodelación profunda. No obstante, se desconoce el futuro de esos planes y varios informes señalan que la Marina rusa retirará al Piotr Veliki. Eso es un Chernóbil flotante, menos del que el mundo tiene que preocuparse, lo cual solo puede ser algo bueno. Gracias por ver el video. Suscríbete al canal para estar al tanto de las noticias navales y militares más relevantes del mundo.